Desde que era muy pequeña siempre he pensado, joder, esto no me gusta, ¿por qué se hace así? Yo me he preguntado por qué se hacen las cosas como se hacen, ¿no? Y eso, digamos que como he trabajado mucho en lo público y digamos, bordeando todo tipo de leyes, reglamentos, pues yo diría que he sido profundamente innovadora, ¿no? Tuve una infancia pues muy buena, por gente que me quería, tenía hermanas, muy bien. Y yo creo que hay dos cosas que a mí me definen mucho mi carácter, ¿no? Una es el haber vivido en un jardín. Nosotros, mi abuela, que era pastelera, cuando murió mi abuelo, pues dejó el negocio y entonces invirtió en una casa de pisos en la dehesa de la Villa, pero que a su vez tenía un jardín muy grande, ¿no? Muchas veces, cuando he trabajado en lo público, siempre me ha gustado recalcar cómo precisamente la vegetación se opone a la burocracia, ¿no? Y luego, no sé, en cierta medida, pues yo creo que en Boronto fui una niña que intenté superar las contradicciones, ¿no? Mi familia no era muy religiosa, bueno, no eran nada religiosos, pero por una serie de razones nos decidieron mandar a mi hermana a la segunda y a mí a un colegio de monjas, ¿no? Y yo desde pronto tuve esa contradicción, ¿no? De estar oyendo cosas que yo sabía que mi familia, pues que les daba igual, ¿no? Entonces, no sé, me hizo plantearme objetivos, buscarme alternativas, y yo creo que de alguna manera, desde muy pequeña fui gestora, ¿no? Por eso te digo, creo que si tú dices cómo me defino, pues como una persona muy innovadora y que me entusiasma la gestión, en el sentido de resolver problemas. Mi abuela, que era muy espabilada, enseguida puso una tienda allí en el pueblo, una tienda que se hacía de todo y tal. Y mi padre le gustaba más eso que estar en el campo, se vino a Madrid y de profesión se hizo cortador de camisas, ¿no? Y a partir de ahí pues prosperó muchísimo y de cortador de camisas pues ya puso unas tiendas y entonces pues mi padre dijo, bueno, vosotros sabéis francés, bueno, pues en verano venís a echarme una mano y tal. Entonces cuando yo estaba en la tienda, en uno de los veranos, pues hice unos muñecos y mi tía, que era la que llevaba la tienda, que era una persona fantástica, dijo, oye, te han quedado muy bonitos, ¿por qué no los ponemos a la venta, no? Oye, se vendieron. Y bueno, pues luego ya cuando me jubilé por primera vez, yo tenía mucha ilusión de hacer una empresa social y bueno, pues empecé a hacer unos zapatitos de tela que vi en una revista, se me ocurrió ofrecerlos a la directora general de instituciones penitenciarias, le gustaron mucho, empecé a trabajar con las mujeres de una cárcel de Sevilla haciéndolos y a partir de ahí, pues bueno, Zapatelas ha sido pues la marca, le hemos registrado esa marca, es una marca de una ONG que se llama Cosiendo el Paro, a la que ahora me dedico mucho y en la que hacemos siempre cosas preciosas. Tenemos unas muñecas que se llaman Clara Campoamor en homenaje a, como se llaman Clarita, en homenaje a Clara. Tenemos muchas cosas, todo con historia. Unas blusas especiales africanas que compramos de la tela en Mozambique, que las llamamos mandelitas en homenaje a Nelson Mandela. Y luego, bueno, pues tenemos cosas muy bonitas como una colección de sábanas con poesías que hemos hecho y de las cuales pues me gustará enseñárosla. Pues son un regalo fantástico para cuando alguien se casa. Siempre fui una persona en esa medida, pues como te digo, muy innovadora, ¿no? Y llegabas a la universidad y veías cosas que no te gustaban y entonces intentabas modificarlas, ¿no? Y bueno, pues entonces empiezas a conocer gente que se parecen a ti, que tienen esos objetivos de cambiar las cosas, ¿no? Entonces para nosotros un objetivo súper importante era que hubiera democracia en la universidad, ¿no? Estamos en una época en que había un sindicato oficial, que era el sindicato falangista, y nosotros dijimos, esto no puede ser, esto hay que acabar con ello. Oye, ya acabamos con ello, ¿no? Entonces yo creo que eso nos hizo que fuéramos gente muy segura de nosotros mismos. Cuando yo me acuerdo, a mí mi padre me había comprado un coche, lo cual entonces no era muy habitual, ¿no? Yo tenía un 600. Y yo iba con mis 600 de un sitio para otro y tal, y de pronto un día veo que me sigue la policía, ¿no? Y te sientes muy importante, ¿no? Porque de pronto, no sé, el franquismo como que no supo qué pasaba, qué pasa a estos niños bien que se han pasado al otro lado, que no nos quieren, que dicen que son demócratas, que van a Europa y tal, ¿no? Fue una época muy bonita. Entonces yo digo que nosotros aprendimos a ser demócratas. Teníamos asambleas en la universidad, aprendimos a escuchar, a dar la palabra, a resumir. Bueno, fue bonito. El
movimiento de los despachos laboralistas era un movimiento imparable y claro, pues en alguna medida pues nos convertimos en un objetivo fácil para la extrema derecha, ¿no? Y yo creo que la extrema derecha pensó que era importante hacer una barbaridad y hacer un asesinato, vamos a cometer un asesinato como el que cometieron, ¿no? Pero bueno, fue completamente contrario porque de alguna medida la sociedad nos valoraba a los abogados laboralistas. A mí me parece que es muy interesante que el propio decano del Colegio de Abogados de entonces, que era un señor absolutamente conservador y de derechas, el mismo día en el que se produce el atentado por la noche, a mí me llama y me dice: Manuela, los cadáveres de tus compañeros van a estar en el Colegio de Abogados. Imaginaros lo que es eso en una sociedad con la dictadura, sabiendo, como sabía muy bien el Colegio de Abogados, que la mayor parte de nosotros éramos del Partido Comunista, pero a su vez darse cuenta de que éramos queridos, de que de alguna manera nos habíamos incorporado a la sociedad, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito porque demuestra lo que ahora no hay. Esa vinculación entre la sociedad y las personas que están intentando conducir una línea política, ¿no? Pero entonces la hubo, y si no nos explica, pues eso que fue el entierro, ¿no? Todo Madrid en la calle. Y a mí siempre me gusta decir que lo importante de los amigos que murieron no fue su muerte, que fue un asesinato vil, lo importante fue su vida. Y con lo que yo tengo una enorme deuda con ellos es que yo sí viví, yo soy vieja, yo tengo una historia, he trabajado, tengo hijos, tengo nietos, ellos se fueron sin nada de esta vida. Y eso es lo que te hace darte cuenta de que no hay nada peor que la violencia y el quitar la vida de alguien. Yo creo que las mujeres todavía necesitan afirmar mucho su propia cultura, ¿no? Las mujeres, no por biología, sino por sociología, hemos formado parte, tenemos una historia diferente a la de los hombres, tenemos una cultura diferente a la de los hombres, y creo que cuando hemos llegado a estar en el podium de la visibilidad, sea política, intelectual o artística, nos ha faltado muchas veces ser conscientes de que nuestra cultura tenía una importancia tan decisiva o más que la cultura masculina, ¿no? Y eso ha faltado. Yo eso he visto que en la judicatura lo he visto en la política. Muchas mujeres les cuesta asumir, es decir, que su cultura es distinta, es decir, y que quieren imperar esa cultura, ¿no? Yo me acuerdo que con un grupo feminista una vez empezamos a hablar, y a mí se me ocurrió plantearles: oye, ¿por qué no hacemos unos manuales de no ser una buena madre, de no ser una buena esposa, de no ser... Ahora veo que hay todo el movimiento era en cierta medida rebelarnos contra algo que estaba claro que no nos gustaba, pero nos gustaba tanto lo que hacíamos y nos sentíamos tan seguros que no nos sentíamos extraños, ¿no? Nos sentíamos predicadores, al contrario, decir, no, yo quiero contar lo que me pasa porque esto es fantástico y vale la pena y tal, ¿sabes? Y me acuerdo gente que te decía, bueno, pero ¿y a ti no te importa? Y tu marido está en Cardiff y tú estás aquí y tal. Son nuestras vidas, pero estábamos tan seguros y yo creo que eso se transmitió en nuestros hijos. Yo enseguida tuve la niña y bueno, no sé, estábamos muy seguros de eso. Pues mira, yo sé lo que significó para mí, para una mujer ahora, pues te digo, claro, yo tengo hijos y tengo nietos y nietas y veo, bueno, pues que hay muchas maneras diferentes de ser madre, ¿no? Yo la verdad lo tuve claro que yo iba a ser madre, pero no iba a dejar de ser profesional, ¿no? Y bueno, yo me llevé, cuando la niña era pequeña me la llevaba al despacho, pero yo ahora veo, por ejemplo, pues mis hijos, ¿no? Mi hijo y su mujer, que son arquitectos los dos, pues tienen dos niñas y se las llevan a todas partes también, es decir, que yo creo que al contrario, que hay muchas parejas jóvenes que tiran para adelante y que están haciendo una versión muy mejorada de la que hicimos nosotros de la maternidad, porque ahora hay muchas más cosas y muchas más posibilidades y tal. Pero ahora en el fondo, pues los 30 son más casi los 20 y los 40 son los 30, no sé, y a lo mejor pues las madres y los padres deciden tener los hijos a los 40 en lugar de a los 30, pero creo que tampoco pasa nada. Mira, en los trenes me ha pasado de todo. Me ha pasado desde los propios encargados de los trenes, de eso que te conocen y que vienen y charlan y te conocen, te dicen los problemas que tienen, o no sé cómo decirte, es casi... me resulta tan habitual
la gente te conoce y aprovecha, ¿no? Es que son tantas las anécdotas. Me acuerdo de unos chicos que vivían en Alemania y entonces habían venido de vacaciones y ya estaban, bueno, y entonces pues empezamos a hablar, nos hemos dado las direcciones a veces, con gente que me encuentra en el tren, pues después sigo hablando ahora con ellos, ¿no? Es decir, todos los días. Me acuerdo con unos argentinos, qué risa, que me conocieron, nos estuvimos dando recetas de cocina, porque, bueno, pero nos han dicho que tú y tal, bueno, muchísimas, en todas partes, de verdad. Yo no entiendo, lo he dicho muchas veces, no entiendo por qué la gente que tiene cargos políticos, ¿por qué no les gusta a la gente? A mí es que me gusta la gente, es decir, me dicen, oye, ¿no es horrible que te conozcan? No. A mí me parece que una cosa que una sociedad necesita mucho es que haya una participación ciudadana importante. La participación ciudadana no puede ser simplemente os escucho, no, lo hacemos juntos. Y hacerlos juntos hay que entregar presupuesto. Esta parte del presupuesto no solamente la decido porque tú lo has decidido, sino que la vas a hacer tú. Me considero una persona, como os digo, con una cantidad de ideas en la cabeza que me entusiasma, pero no soy extraordinaria, conozco a mucha gente parecida. Creo que he sido muy feliz, creo que eso me da una gran sensación de deuda, sobre todo por los compañeros que se quedaron ese terrible día de enero allí, que quedaron sus cadáveres por esa brutalidad que fue. Pero a mí me tocó la bola blanca y viví y he sido muy feliz. Creo que para ser feliz es importante saber ser feliz, creo que lo he sabido ser, pero creo que he cambiado muchas cosas y he sido muy feliz.